Introducción. Cuando se habla de César Vallejo, normalmente se destaca sobre su obra y su importancia dentro de la literatura peruana y universal. Sin embargo, pocas veces se reconoce el papel que tuvo Georgette Philippart en la conservación de ese legado. Después de la muerte del poeta, ella asumió una tarea difícil y llena de obstáculos: proteger sus manuscritos y documentos para que pudieran llegar a las futuras generaciones. En este audio abordaremos cómo la perseverancia y el compromiso de Georgette fueron fundamentales para preservar una de las obras literarias más importantes del siglo XX. Argumento 1. La preservación del legado de Vallejo dependió en gran medida de la dedicación de Georgette. Uno de los aspectos más importantes para comprender la trascendencia de Georgette es que, tras la muerte de César Vallejo, gran parte de su obra corría el riesgo de perderse o dispersarse. Frente a esta situación, ella asumió la responsabilidad de conservar manuscritos, cartas y documentos que constituían una parte esencial de la producción intelectual del poeta. A pesar de las dificultades económicas y personales que enfrentó, mantuvo durante años un firme compromiso con la protección de estos materiales. Gracias a su esfuerzo y constancia, numerosas obras pudieron ser estudiadas, publicadas y difundidas posteriormente. Por ello, Georgette no solo fue una figura cercana a Vallejo, sino también una pieza clave para que su legado literario se mantuviera vivo y accesible para las generaciones futuras. Cuando pensamos en César Vallejo, pensamos en el dolor humano y en su genialidad poética, pero detrás de la trascendencia del genio hay una historia de amor, resistencia y lealtad, protagonizada por Georgette Philippart, la mujer que no solo fue su compañera, sino la guardiana absoluta de su memoria. Todo comenzó en París, en mayo de 1926, cuando Georgette, siendo muy joven, observaba desde su ventana a un hombre que gesticulaba con tanta energía al hablar con sus amigos, que ella llegó a pensar que eran sordomudos. Ese hombre era Vallejo, quien tras invitarla a tomar un café, inició una historia de amor que se consolidó en matrimonio en 1934. A pesar de la firme oposición de la madre de ella, uniendo sus vidas no solo en lo sentimental, sino también a través de ideales compartidos, como la poesía y el marxismo. La vida en Europa no fue un idilio romántico, sino que estuvo marcada por el hambre, las deudas y una terrible inestabilidad económica, donde Georgette demostró ser el soporte emocional y material del poeta en sus momentos más oscuros, evidenciando que su vínculo se basaba en la solidaridad y en una profunda admiración. Sin embargo, su verdadero desafío comenzó en 1938, tras la muerte de Vallejo, momento en el que ella asumió la misión de proteger, preservar y publicar sus manuscritos, enfrentando críticas, polémicas y dificultades para evitar que la producción literaria del poeta se perdiera con el tiempo. Gracias a esa dedicación feroz y constante, los escritos póstumos lograron conservarse, difundirse en diferentes países y llegar a las nuevas generaciones, demostrando el rol decisivo que tiene una persona cercana en la construcción del legado de un autor y consolidando a Vallejo como uno de los pilares de la literatura hispanoamericana, por lo que Georgette no solo fue su esposa, sino la principal defensora de una memoria cultural y literaria que hoy es eterna. París, 1938. En una Europa marcada por la incertidumbre y los conflictos políticos, fallece uno de los más grandes poetas de América Latina, César Vallejo. Sin embargo, su voz no se apagaría con su muerte. Detrás de la conservación de su legado, existió una mujer que dedicó gran parte de su vida a protegerlos, Georgette Philippart Traverso. Georgette, esposa de César Vallejo, comprendió desde muy temprano la importancia de la obra de su compañero. Tras la muerte del poeta, encontró numerosos manuscritos, borradores y poemas inéditos que él había dejado escrito. Mientras Europa atravesaba tiempos difíciles, Georgette asumió la importancia de conservar aquellos documentos. Su labor no fue sencilla. Tuvo que proteger los escritos, organizarlos y descifrar muchas anotaciones realizadas por Vallejo.
Gracias a su esfuerzo y perseverancia, los poemas fueron reunidos y publicados en 1939 bajo el título Poemas Humanos, con el apoyo del intelectual peruano Raúl Porras. Esta obra se convirtió en una de las más importantes de la literatura en español, pues refleja las preocupaciones humanas, sociales y existenciales de Vallejo. Sus versos hablan del sufrimiento, la solidaridad, la esperanza y la condición humana. La labor de Georgette fue mucho más que una simple recopilación de documentos. Ella defendió la autenticidad de los textos de Vallejo frente a críticas y controversias. Su objetivo era que cada poema llegara al público tal como había sido concebido por el autor. Además, dedicó décadas a promover la obra de Vallejo, participar en investigaciones y responder a quienes intentaban modificar o interpretar incorrectamente los escritos del poeta. Hoy, Poemas Humanos es reconocido como una obra fundamental de la literatura hispanoamericana. Su existencia es el resultado no solo del talento de César Vallejo, sino también del compromiso inquebrantable de Georgette. Gracias a su dedicación, los versos del poeta peruano lograron trascender fronteras y generaciones. Georgette se convirtió así en la guardiana de un legado literario que continúa inspirando al mundo. Reflexión. La historia de Georgette nos enseña que el legado de un gran artista no depende únicamente de quien crea la obra, sino también de quienes luchan por conservarla. Su dedicación demuestra que el amor, la perseverancia y el compromiso con la cultura puede vencer al paso del tiempo. Gracias a ella, la voz de César Vallejo sigue emocionando a miles de lectores y nos recuerda que la literatura tiene el poder de trascender generaciones, inspirándonos a valorar y proteger nuestro patrimonio cultural.